Compañeras y compañeros de los distinguidos medios de comunicación del bellísimo estado de Tlaxcala. Me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas el día de hoy y decirles que vengo con una encomienda que me parece trascendental. Vengo muy contento para anunciarles que aquí en el estado de Tlaxcala se conforma finalmente los comités de apoyo al movimiento Ahores Adán. Y me parece además muy importante comentarles que no es menor quienes el día de hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. No es menor porque se siente el respaldo de compañeros que simpatizan, que son parte del movimiento, que han vivido desde hace muchos años en nuestro movimiento, en Morena, y algunos otros que también, si bien es cierto, no forman parte activa del movimiento, pues están muy identificados con nosotros. El día de hoy me gustaría empezar por presentarme con todas y con todos ustedes. Mi nombre es Arturo Ávila, soy el coordinador nacional del movimiento Ahores Adán. Esta expresión que en todo el país ha venido creciendo en los últimos meses de forma significativa, así como crece también en las encuestas a Adán Augusto López, y eso nos da muchísimo gusto también. En lo personal, a mí me da mucho gusto venir el día de hoy aquí a este estado para presentarles quiénes van a integrar la estructura del movimiento, quiénes son las personas que van a estar acompañándonos con la estructura del movimiento. Antes quiero yo agradecerle mucho al presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Carlos Augusto, que nos acompañe el día de hoy, presidente de Morena aquí en el estado de Tlaxcala. Un aplauso, por favor, a nuestro querido Carlos Augusto, que además yo creo que debe estar con ese nombre muy a gusto también. Yo creo, no sé, ¿no? Y por supuesto, a una joven que es una promesa en este estado y que el día de hoy nos acompaña también, Jimena, que además es la secretaria de jóvenes del Comité Ejecutivo del estado de Tlaxcala, y que es una persona que además tiene un activismo, está echada para adelante, y que también esperemos que muy pronto a lo mejor nos comente, nos diga que está muy a gusto, pero creo que si está acá quizás está muy a gusto también. Así es que bienvenida también. Y nos acompañan pues muchas personalidades del movimiento. Tenemos por ahí a personajes que lideran a la secretaria general de CATEM, por ahí la vi también a Leti, a varios militantes, a varios simpatizantes, a varias personas que están con este movimiento. Yo quisiera presentarles por partes primero a Carlos Zurita. Carlos Zurita fue designado como delegado del movimiento por el secretario Adán Augusto López para el estado de Tlaxcala. Y es la persona que, como en su momento, ustedes recuerdan que Andrés Manuel López Obrador en 2017 nombró enlaces que normalmente no eran del estado. Él es del Estado de México, es un referente muy importante de Morena, es regidor con licencia del municipio de Iztapaluca en el Estado de México, pero además es un referente que, si ustedes de veras ven su trabajo político en las redes sociales o distintos medios de comunicación, se van a dar cuenta que es una promesa, un joven promesa en nuestro país, no solamente en el Estado de México, y por eso nos sentimos muy contentos de que él haya sido designado por el secretario Adán Augusto López como delegado del movimiento Ahores Adán del estado de Tlaxcala. ¡Bravo! Además, Carlos ha sido asesor en congresos locales, tiene una experiencia en el Congreso Federal también, ha estado en el Senado de la República, fue síndico en Naucalpan en 2018 a 2020, fue también candidato a la presidencia del Comité, a la presidencia nacional de Morena en 2020, y ha sido comisionado en procesos electorales. Ahí lo vimos muy activo en Baja California Sur, lo vimos en Michoacán también, y lo vimos en 2022 en Hidalgo y en Tamaulipas, en puro estado ganador.
Así es que yo me siento muy contento, Carlos, de que seas el delegado, que se está acompañando en los trabajos del movimiento Ahora Adán, y que estés ayudándonos aquí. Estoy seguro que harás un gran trabajo aquí en el estado de Tlaxcala. Muchas gracias, Carlos. Y por supuesto, a la persona que va a coordinar en el estado los trabajos del movimiento. Es decir, a quien le va a tocar la chamba fuerte, a quien le va a tocar llegar a la meta importante que es ganar la encuesta. Así de sencillo. La meta más importante que tiene Raimundo Vázquez Conchas, que es un gran amigo además, alguien que a lo mejor comete una indiscreción, Ray, pero lo voy a tener que decir, alguien que ha acompañado a la queridísima gobernadora durante más de 25 años, ¿no? Y creo que en términos de política los mensajes son muy claros, ¿no? Alguien tan cercano como Raimundo, alguien que además le entiende, que ha sido, pues bueno, ¿qué les digo? Tiene un currículum enorme, ¿no? Candidato a diputado local en 2013 por el PT, en 2016 fue aspirante a candidato al Senado por la Vía Independiente, fue coordinador en el Estado de México de la campaña a presidente municipal, en 2021 fue aspirante a presidente municipal por la capital, aquí en el estado de Tlaxcala, y actualmente, sin lugar a dudas, es coordinador general, o fue coordinador general de la campaña del actual presidente municipal de Tlaxcala, del 2021 al 2024, y es primer regidor aquí del ayuntamiento del hermosísimo municipio de Tlaxcala. Les pido un aplauso muy fuerte para mi querido Ray, y para ser breve, yo quisiera decirles algunos datos que me parecen muy importantes comentar. Ahorita los compañeros les van a dar datos de las encuestas de cómo estamos, de cómo viene creciendo como la espuma Adán Augusto López en todo el país. Yo siempre he dicho que las encuestas son fotografías, pero lo importante de las encuestas no es la fotografía, sino las tendencias. Es decir, cómo va cada uno al paso del tiempo, porque ese puede ser sin duda una proyección de qué va a pasar. En agosto del año pasado, el secretario tenía un escaso conocimiento a nivel nacional, llegó tarde al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y la intención del voto también no era tan alta, ¿no? Si ustedes ven las últimas encuestas, podemos pensar que en promedio en todas las encuestas el secretario ha crecido entre 1.5 y 2 puntos por mes desde entonces. Y entonces podemos también nosotros asumir que si seguimos como va, o si el secretario sigue como va, pues muy probablemente cuando lleguen los tiempos de la convocatoria, pues no muy probablemente vamos a ganar la encuesta, y no tengo la menor duda de eso y de que así va a suceder. El siguiente tema es decirles, bueno, ¿quién es Adán Augusto López? O sea, ¿por qué promovemos a esta persona? ¿Por qué el presidente le dice hermano? ¿Por qué continuamente lo presenta como su hermano? No es casualidad que los dos sean tabasqueños, que los dos se apelliden López. La realidad es que ellos tienen una historia de muchos años que se remonta incluso al padre de Adán Augusto López. El notario Payambé López, notario público en el estado de Tabasco, fue el primer notario que en los fraudes electorales que se cometían en el gobierno de Roberto Madrazo del estado de Tabasco certificaba los fraudes que le cometían Andrés Manuel López Obrador. En aquella época oscura, en donde ningún notario se atrevía a hacer una certificación de un proceso electoral porque tenía en riesgo perder su fiat notarial, y Payambé López Falconi, que en paz descanse, siempre abrió las puertas para Andrés Manuel desde ese momento. La hermana de Adán Augusto, Silvia López, fue representante de Casilla en procesos del 97. Rosalinda, que actualmente está en la administración pública, que es una persona muy querida del movimiento, fue fundadora de nuestro partido, de Morena. Y así pues se fue construyendo una relación que no es de ahora, que es de años, que es de amistad, de hermandad. Adán Augusto fue el primer presidente de Morena en el estado de Tabasco. Adán Augusto fue fundador de Morena también. Ha sido ya subsecretario de gobierno, ha sido también diputado local, ha sido diputado federal, ha sido senador también.
Ha sido gobernador de su estado con una de las más altas votaciones en el estado de Tabasco. No solamente eso, en el primer año de gestión logró una reducción de los delitos al 50%, y son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y no solamente eso, en el primer año de gobierno, la Auditoría Superior de la Federación menciona que Adán Augusto López fue el funcionario público o el gobernador con menos observaciones, es decir, con la mejor administración pública en términos de manejo de los recursos. Y eso nos enseña qué tipo de persona es. Después fue invitado por el presidente para ser el secretario de Gobernación, para encargarse de la política interior de nuestro país. Y creo que todos coincidimos en que hay un antes y un después. Adán Augusto López fue el encargado de lograr esta reforma constitucional para que la Guardia Nacional siga hasta el 2028, cuando se pensaba que Morena ya no podía construir acuerdos en el Congreso. No solamente eso, Adán Augusto López visitó cada uno de los plenos de los congresos locales. En el pasado, ¿qué pasaba cuando había un constituyente, cuando había una reforma constitucional? Pues nomás enviaban ahí por correo electrónico la reforma y le pedían al Congreso que la pasara y se aprobara. No había una socialización, es decir, no había un respeto a la soberanía de los estados de la República. Y en este caso, Adán Augusto López emprendió una visita a los plenos. Aquí estuvo en Tlaxcala, ahí me tocó acompañarlo en el Congreso de Tlaxcala, y debatió incluso con los diputados. Hubo un proceso de socialización de esta reforma en un acto inédito y histórico. Adán Augusto López también participó para lograr que el plan B de la reforma electoral lograra modificar la democracia tan cara y tan selectiva que se había construido en nuestro país. Ustedes saben que Lorenzo Córdoba ganaba casi 3 veces lo que ganaba el presidente y nunca entendió que el mandato constitucional establecía una modalidad de un gobierno de austeridad. El INE fue reformado para lograr que las juntas distritales, en donde teníamos funcionarios que en procesos electorales ganaban más de 50,000 pesos, no estuvieran sin hacer absolutamente nada. Hubiera sido deseable, por supuesto, la reforma constitucional, se logró la reforma electoral y ya sabemos qué pasó con él. Y con la otra, ya sabemos que la derecha, cuando no gana elecciones por la vía popular, se enquistan normalmente en el Poder Judicial para poder hacer contrapesos. Esto no es un fenómeno solamente de México, sino que es algo que sucede normalmente en el resto de los países. Adán Augusto López también participó cuando tuvo en Nuevo León la crisis más importante de agua. Logró un acuerdo con empresarios para que las concesiones del agua fueran en su momento abiertas a toda la población. Logró que el gobierno de la República invirtiera de la mano del gobierno del estado de Nuevo León 7,500 millones de pesos para la construcción de la presa del Cuchillo 2, que va a lograr darle viabilidad a este derecho humano como es el agua durante los próximos 10 años. Logró también un acuerdo para el trasvase de Tamaulipas al estado de Nuevo León. Propulsó y proyectó inversiones en el estado de Durango por más de 1,500 millones de pesos. Está promoviendo y logrando consensos para que salga adelante la reforma al artículo 33 constitucional, en donde antes se expulsaba a los extranjeros sin ningún motivo y sin ninguna razón por dar su opinión. Por esta y muchas cosas más, porque aquí me puedo yo seguir toda la mañana diciéndoles todo lo que ha hecho este personaje que nos inspira mucho. Hoy venimos a decirles que en Tlaxcala estamos muy a gusto y estamos muy contentos de que se instale el Comité Estatal del Movimiento Ahora es Adán, y mucho más contentos de dejarlo en manos de 2 personajes que tienen absoluto respeto y respaldo del secretario de Gobernación, muy queridos, y además pues Raimundo con una cercanía muy estrecha con nuestra queridísima gobernadora, una gran gobernadora de este hermosísimo estado, ¿no? Y por supuesto, pues para nosotros es muy significativo que el día de hoy nos acompañen también la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal. Gracias por acompañarnos,
el día de hoy, la secretaria de Mujeres. Y miren, ya vieron cuál es el efecto. Apenas se sintió que venía el movimiento Ores Adán y ya nos empezaron acá a sentar y a sentar y al rato no vamos a caber aquí. Eso es lo que ha pasado con Adán Augusto. Eso es lo que provoca la figura de Adán Augusto. Y miren, ya para finalizar, ¿qué confianza le tiene el presidente a Adán Augusto López? Primero, para haberle encargado en la temporada vacacional el gobierno. Y estuvimos muy bien. Y luego, para ahora que nuestro querido presidente, a quien le deseamos una muy pronta recuperación de su tercer contagio de COVID-19, para haberle encargado también las mañaneras, este espacio de comunicación. Y si ustedes han tenido la posibilidad de verlo, la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular. Es un hombre que conoce a la perfección lo que pasa en nuestro país. No hay un tema que no conozca, no hay un tema que no entienda, no hay un tema que no atienda. Así es que muchas gracias a las y a los medios de comunicación de este estado. Muchas gracias a RAI por la invitación para la presentación formal del movimiento Ores Adán en Tlaxcala. Muchas gracias a mi querido amigo y hermano Carlos Zurita, que se incorpora con ese talento que tiene también al estado de Tlaxcala. Muchas gracias, por supuesto, a los miembros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena que el día de hoy están acá, a los jóvenes, que de veras tienen una secretaria de jóvenes espectacular, la está bloqueando en serio con ganas, ¿no? Nuestra secretaria de Mujeres, nuestra secretaria de Finanzas, y por supuesto, un hombre que, pues hasta con el nombre deja muy claro cómo se siente, ¿no? Carlos Augusto, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro partido. Muchas gracias a todas y a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. Y me imagino que nuestros compañeros van a participar. Creo que ya el moderador le quité la moderada también, ¿verdad? Venía tan contento hoy de moderar, pero por favor, señor moderador. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por cederme la palabra. Excelente retórica, pero mejor dicción. A ver, nos salimos un poquito del programa, pero creo que fue genial. Ha sido así, de esa forma. Y pues, nuestro paisano Raimundo, tienes la palabra, amigo de todos nosotros, que cedemos la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días. Desde luego ofrecer esa disculpa que no podemos dejar pasar por estos minutos de retraso a todos los presentes. Y bueno, pues con muchísimo gusto yo estaré en su momento ahorita platicando un poco con todos ustedes que me conocen, pero en un primer momento me gustaría que participara nuestro delegado, invitado también de otro estado. Bienvenido, Carlos, a esta tu tierra, con esta tu gente, y aquí estamos contigo. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Cedo este micrófono. Gracias, Raimundo. Buenos días, muchas gracias, Raimundo, por el recibimiento. Para ser breve, agradecer la presencia de todas y todos. Destaco que hay también, además de nuestros compañeros que cubren la fuente, que su presencia es muy importante para la vida pública y democrática de Tlaxcala. Agradecer en un primer momento a los compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias que mostraron interés por acercarse a este proyecto. Muchas gracias a los medios de comunicación nuevamente. Veo personalidades de los municipios que hemos estado visitando. Está nuestro compañero regidor de Contla, gracias Gilberto. Está también el comisionado de la hermana del presidente municipal de Tepetitla. Gracias, Gerardo Alvarado. Muchas gracias a los referentes del partido y de diversos municipios. Muchas gracias que hoy nos acompañan. Gracias, Arturo, que en el primer momento que te hicimos la invitación a venir a Tlaxcala no lo dudaste. Gracias por tu respaldo político. No quiero no agradecer la importante presencia de quien encabeza hoy el partido que gobierna el estado de Tlaxcala, Carlos Augusto, mi tocayo. Gracias, Carlos Augusto, por el talento político y la diligencia que ha mostrado, y a las integrantes de tu Comité Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Finanzas, de Mujeres y de Jóvenes. Muchas gracias a las tres compañeras, importantísima su presencia en este evento. Quiero comentarles que hemos estado recorriendo Tlaxcala. En el primer momento que el señor secretario de Gobernación me informó que venía como delegado para estos esfuerzos en Tlaxcala, estamos trabajando de tiempo completo. Hemos visitado los 60
municipios, estamos por concluir esta gira por los 60 municipios, los 15 distritos locales, los 3 federales, y tenemos una primera conclusión. Tlaxcala es de los estados más obradoristas de México, solo después del estado natal del presidente de la República y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y se vio reflejado en la intención de participación del 10 de abril, cuando fue la revocación de mandato del presidente de la República. Es decir, así como lo ha expresado Arturo, es tierra fértil el obradorismo para que la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en Tlaxcala comience a surgir efectos. Les voy a presentar de manera breve, que también se las harán llegar ya en impreso, la última medición que tenemos, que se levantó del 17 al 18 de abril y se publicó este 23 de abril, de T-Research Internacional. Hemos superado ya en intención de voto a Marcelo Ebrard Casaubon. Este es un promedio nacional y es el momento en el que nos encontramos aquí en Tlaxcala. En un momento se las haremos llegar, pero hoy podemos decir con toda certeza que Adán Augusto López Hernández, al día de hoy, de este mes, está en segundo lugar en intención de voto y en conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas comenzaron los trabajos, vamos muy bien en Tlaxcala y vamos a continuar haciendo este esfuerzo. El proceso electoral, una vez concluido el de Coahuila y el del Estado de México, el partido abrirá la convocatoria. Estimamos nosotros llegar a este proceso de convocatoria en un empate técnico con el primer lugar y eventualmente ganar la encuesta aquí en Tlaxcala y en las otras 31 entidades federativas. Y después pues vendrá la constitucional. Pero este primer esfuerzo que nos tiene aquí con mucho ánimo, con mucho gusto en Tlaxcala, obedece. Veo que ya tienen en su mano la medición, la pueden consultar en los sitios oficiales, y es una medición que nos tiene muy contentos. Por último, quiero decirles que hemos estado trabajando en los 60 municipios y los 15 distritos, pero concentrándonos en Huamantla, en Tlaxcala, en Apizaco, en Calpulalpan, Chautempan, San Pablo del Monte, Tlaxco y Zacateco. Estos son municipios prioritarios para nuestro esfuerzo y tengo una lista que también les voy a compartir de las giras que estaremos haciendo en los demás municipios. Quiero concluir diciéndoles que Adán Augusto va a ganar la encuesta en Tlaxcala. Eso lo escuchan hoy los medios, la fuente más importante en Tlaxcala, y habrá de ser también corroborado a finales de este año cuando Adán Augusto sea el ganador de la encuesta y eventualmente el candidato a la presidencia de la República, del movimiento político que fundó junto a su hermano, el hoy presidente. Aquí también aprovecho para enviarle toda mi solidaridad y un fuerte abrazo desde Tlaxcala al mejor presidente de la historia moderna de este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Ahora sí, hará uso de la palabra a nuestro amigo Raimundo Vázquez Conchas. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Pues bueno, nuevamente hago uso de la voz para ceder este micrófono, por supuesto, a nuestro amigo querido presidente del partido aquí en el estado de Nuevo, Carlos Augusto, bienvenido, y me gustaría que diese un mensaje y posteriormente el video con mucho gusto pueda dar el mensaje de cierre. Gracias. Muy buenas tardes, o buenos días, compañeras, compañeros. Queremos agradecer enormemente la amable atención que ha tenido el equipo de ahora es Adán Augusto hacia el Comité Ejecutivo Estatal, y bueno, pues nuestra presencia obedece a darles la más cordial bienvenida a Arturo Ávila, quien es coordinador nacional de este proyecto y pues con una amplia y destacada trayectoria, lo sabemos.
desde luego a Carlos Zurita, también quien ha sido designado como delegado aquí en el estado de Tlaxcala, a quien también saludamos, le damos la bienvenida, y desde luego a nuestro compañero Raimundo Vázquez Concha, que ha sido ya nombrado como coordinador estatal de estos trabajos. Decirles que pues son bienvenidos al estado. Ustedes saben que es un estado con mucha presencia obradorista y mucha presencia también lorenista, ¿verdad? Con nuestra extraordinaria gobernadora. Nosotros, bueno, pues queremos, insisto, darles la más cordial bienvenida. Tenemos instrucciones de nuestro presidente nacional, Mario Delgado, de pues ser respetuosos, ser también pues imparciales en los trabajos que desarrollan los diferentes equipos. Hemos estado también atentos a las invitaciones de los demás proyectos, pero eso pues no evade también que nuestro mismo presidente nos ha dado la instrucción pues también de ser abiertos y participativos cuando se nos haga la invitación, y en ese sentido pues aquí estamos con ustedes, deseándoles que su estancia, que los trabajos pues sean de mucho bien para todo el partido, para el comité, pues para todos los militantes y simpatizantes de este movimiento de la Cuarta Transformación. Así que les saludamos y sean bienvenidos al estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora sí retomo este micrófono para dar este mensaje de agradecimiento. Primero a todos los compañeros, amigos que se encuentran aquí presentes, vecinos. Por supuesto, destacar la presencia de los diferentes medios de comunicación. Ustedes son la base importante, la simiente de transmitir los sucesos y acontecimientos que vivimos en nuestra sociedad. Hoy acudimos ante ustedes para transmitir precisamente este mensaje. Y como bien lo ha dicho quien nos antecede, y además también en ese agradecimiento que doy a todos los presentes, quiero también agradecer y dar la bienvenida a nuestro coordinador nacional, Arturo Ávila. Muchísimas gracias por estar aquí en Tlaxcala y dar este mensaje de nuestro secretario. Querido también amigo Carlos Zurita, muchísimas gracias en tu calidad y condición de delegado aquí en el estado de Tlaxcala. Él viene pues a vivir de manera real al estado de Tlaxcala para acompañarnos en este proceso. Quiero también, por supuesto, me siento arropado por nuestra dirigencia, por nuestro presidente Carlos Augusto, quien hoy nos acompaña desde luego con Karime, la secretaria de Mujeres, nuestra secretaria de Finanzas, Anet. Muchísimas gracias, Jimena, gracias por acompañarnos, nuestra secretaria de Jóvenes, y seguramente que así como lo comentaba nuestro amigo Arturo, respecto a que día a día se vienen sumando al proyecto de ahora es Adán Augusto, esto viene creciendo. Me da gusto la manera en cómo ha venido respetando nuestro secretario los tiempos en este proceso de selección. Y ustedes me conocen perfectamente, después de tantos años de caminar, ya me hicieron el favor de presentarme, para los que no me conocían, pero para los que no, ya lo saben, y creo que también pueden saber que siempre he sido un hombre que me he conducido con respeto y con apego a la legalidad. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy quiero comentar que nuestro secretario, después de esa convocatoria, él viene cumpliendo con los tiempos legales y que estamos viviendo en este proceso. Vivimos una emoción, por supuesto, con la satisfacción de las acciones ya que nos han antecedido, de la currícula de todos los cargos en los cuales él ha dado los mejores resultados. Inédito
para nosotros estamos convencidos de que en Tlaxcala estamos a gusto con Adán Augusto como nuestro querido secretario y, por supuesto, la mejor opción en esta selección del movimiento. Hoy quiero también dejar en claro que las actividades que nos han sugerido para lograr las metas las debemos realizar en cada uno de los distritos, tanto federales como estatales, en los 15 estatales y en los 65 municipios. Habremos de recorrer todas las secciones y en cada uno de los hogares para tocar y que conozcan en un primer momento quién es Adán Augusto y qué es lo que pretendemos. Queda a sus órdenes este micrófono, porque no solamente venimos a hablar, creo que con su mirada me transmiten que quieran preguntar algo. Y por supuesto, yo voy a ceder este micrófono nuevamente a nuestro maestro de ceremonia y estamos abiertos para cualquier diálogo. Muchísimas gracias. Sería tan amable decir su nombre y del medio al que representan, por favor. A ver, aquí a licenciado Moisés. Bien, Miguel Ángel García Valencia, de la Agencia Informativa Grafo 60X. El pasado domingo estuvieron por aquí Patricia Quesada, del Consorcio 4T. También nombraron a Andrés Larios como coordinador, a fin de no confundir o de clarificar quién es el bueno, quién es el que va a estar muy a gusto aquí coordinando los trabajos de este candidato. Gracias por la pregunta, buena pregunta. Hay muchas expresiones que se suman permanentemente a este movimiento. Por ahí me tocó ver en otro estado de la República otros que decían López por López, y así, ¿no? Hay gente que genuinamente de una forma muy orgánica, y esto va a ir creciendo porque se van creciendo las preferencias, pues decide organizarse y salir adelante a apoyar a Adán Augusto López. Para efectos muy claros, el coordinador del movimiento Ores Adán es Raimundo Vázquez Conchas. Es quien tiene un objetivo muy específico y muy estratégico en el estado de Tlaxcala, y por supuesto hay muchísimas expresiones que estarán sumándose aquí con nosotros. Si Leti vino por acá a través de su asociación Consorcio 4T, pues seguramente por acá estará seguramente acercándose contigo. También está por ahí una compañera, Norma, que fue también de las que desde hace mucho tiempo empezó a buscarnos para ver qué acciones podía llevar a cabo. Hoy nos estamos organizando, porque acuérdense que la organización es muy importante en este tipo de procesos, ¿no? Y por eso me parece muy importante dejar muy claro que el coordinador es Raimundo Vázquez, el queridísimo Ray, para el estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias. Mariana Lovera, del portal Martín Rodríguez. Muy buenos días. Y bueno, ya lo decían hace un momento, al inicio de esta carrera del destape de las corcholatas, pareciera que Claudia era la favorita. Sin embargo, esta sobreexposición me parece que no le fue muy bien, y bueno, ya me parece que ya no es Claudia, ahora es Adán Augusto el favorito incluso del presidente. Y también pareciera curioso que la enfermedad del presidente pues fuera como esta ocasión perfecta para que Adán Augusto retomara o tomara las mañaneras, que es el medio de comunicación más importante que tiene el presidente con los medios de comunicación y con la ciudadanía. Mi pregunta es la siguiente: ¿creen que les alcance el tiempo para alcanzar las encuestas a Claudia, que les alcance el tiempo y el músculo? Y otra es, ¿cuál va a ser su estrategia en el estado de Tlaxcala para precisamente lograr este resultado? Gracias, Mariana, por la pregunta. No hay ninguna duda. Hay una tendencia que nos arrojan todas las mediciones que se están haciendo semanalmente. Hay un promedio que se hace por entidad federativa. Y te voy a dar un dato que es muy interesante. Evidentemente, a mayor nivel de conocimiento, mayor intención de voto. Hay estados de la República donde el canciller o la jefa de gobierno están en el orden de los 60-70 de conocimiento. El secretario abajo
y la intención del voto es la misma. Es decir, toda vez que el secretario en las 32 entidades federativas alcance el nivel de conocimiento, naturalmente rebasarán la intención de voto. La primera encuesta que habrá de celebrar el partido político, estamos estimando que se abra la convocatoria en julio y probablemente la primera encuesta sea en agosto. Es decir, vamos a llegar en 2 meses empatados en términos porcentuales con la jefa de gobierno. Y la última encuesta que se estima que sea en el último bimestre del 2023, el señor secretario de Gobernación, de mantenerse la tendencia, será el ganador de la encuesta. Debo decirlo con toda honestidad, este esfuerzo del movimiento Ahora es Adán es respetuoso de las demás expresiones. No hay un ánimo de confrontar, todo lo contrario. Los procesos internos de los partidos políticos deben servir para fortalecerlos, para salir en unidad. De parte de esta coordinación, de esta delegación, no habrá una sola descalificación. Reconocemos en la doctora, en la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, una militante ejemplar. Lo mismo en el canciller, pero estimamos que el único que le puede dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación es el paisano del presidente de la República, Adán Augusto López Hernández. Y por último, el tema de salud. Yo suelo ser muy respetuoso con estos temas de carácter personal. El presidente está en reposo. Tengo información que hoy se expuso en la mañanera, que hoy habrá de enviar un video a los gobernadores de los 32 estados que están convocados en Palacio Nacional. El presidente se encuentra bien, lo ha expresado así el secretario de Salud Jorge Alcocer. Hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto, quien está al frente de las mañaneras, lo ha vuelto a expresar. No le veo yo ninguna relación en ese sentido. Donde sí veo relaciones que a quien muy seguido le encarga los trabajos del país en su ausencia, pues es el secretario de Gobernación. Y los mensajes deben entenderse también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la jornada, bien decía Zurita que los mensajes hay que entenderlos, pero a veces uno es un poco entendido o no conoce las señales. Hace rato Arturo Ávila decía que parecía que había mucha gente aquí que se siente muy a gusto, incluido el presidente del partido, sus estructuras. Raimundo Vázquez Concha es cuñado de la gobernadora, es una gente muy cercana. Hay que entender los mensajes y parece que se siente muy a gusto. La pregunta es, como en el viejo tiempo del PRI, hay una cargada ya gubernamental y partidista a favor del hoy todavía secretario de Gobernación. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo te diría que más que cargada, porque nosotros tenemos un movimiento muy orgánico y los que llevamos ya muchos años en él, pues hemos vivido este tipo de procesos internos en nuestros estados, en donde pues nuestro corazón puede estar del lado de uno o del otro. Me da la impresión de que los tiempos, en el caso de Adán Augusto, fueron tiempos distintos, es decir, él llega después. Incluso el propio presidente es quien lo destapa, no una, no dos, no tres veces. Y aún así, Adán Augusto López, hasta hace muy poco tiempo, en un programa de televisión, dijo: voy a ser presidente, ¿no? Todos lo vimos. Y con esa claridad y con el crecimiento en las encuestas y con la mayor exposición al conocimiento, porque es claro que no tenemos el conocimiento que tienen la compañera Claudia y el compañero Marcelo, pues cada vez se suma más gente. A mí me tocó estar hace 4 o 5 días con un gobernador que abiertamente dijo que iba a apoyar a Adán Augusto, y me ha tocado estar con varios gobernadores que cada vez nos expresan simpatía por el secretario de Gobernación, y no es casualidad. La verdad es que para los que conocemos al secretario, sabemos que es un hombre de sumas, un hombre de consensos, un hombre que le gusta siempre hacer equipo, un hombre generoso, un hombre que no es sectario, que ayuda, un hombre que lleva muchos años y que entiende muy bien la esencia del movimiento de la transformación. Por eso, como dijo el compañero Zurita,
los mensajes son importantes en la política, sin duda. Y entender a quién le encomienda y le tiene la confianza del gobierno, a quién le tiene la confianza para un instrumento de comunicación que ha venido a cambiar la dinámica de la comunicación de nuestro país, como es la mañanera, a quién le ha confiado, por supuesto, la política interior, la relación con el Senado, con la Cámara de Diputados, con los gobernadores, con el propio Poder Judicial, pues es a este hombre cercano al presidente de la República, y creo que cada vez más gente lo ve. Y en ese mismo sentido, yo creo que cada vez son más los que irán apareciendo, irán haciendo pública esta situación, y yo no tengo duda, de veras, yo no tengo duda que Adán Augusto López va a ganar las encuestas de nuestro movimiento y será el coordinador de los comités para la defensa de la cuarta transformación a nivel nacional. Perdón, pero no me contestó usted. ¿Hay una cargada? Pues, ¿qué define usted como cargada? ¿Que varios están viniendo para acá? Que la gobernadora está apoyando este movimiento y que ha mandado a uno de sus alfiles, a su cuñado. Si varios, si usted me dice, varios están viniendo para acá y están mandando gente muy cercana, por ejemplo, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a distintos referentes muy importantes, la verdad es que sí. Sí, yo también lo veo. Todos los días que voy visitando estados, no es lo mismo el primer estado que visité hace más de 7 meses a cuando voy a un estado, ¿no? Sí, efectivamente, cada vez más referentes de nuestro movimiento están de este lado. Muchísimas gracias. Mira, Juan, creo que desde luego tú me conoces y me conocen muchos de los aquí presentes. Y yo quiero complementar esta pregunta que tú bien nos haces. Te felicito y además es una pregunta obligada y una contestación también. Saben que tu servidor y sabes que he participado en diferentes procesos, no solamente con ella, la he acompañado en su trayectoria de vida política. Y por supuesto, a nadie le es ajeno la relación familiar que tenemos. Eso no coarta mi participación en la ley. El sentir del comentario que hizo quien nos antecedió, nuestro coordinador nacional, respecto a que día a día se suman a este movimiento, y así es como surge la participación para alcanzar el logro de nuestro secretario Adán Augusto, es precisamente esto es lo que lo ha motivado a que él participe, a la intención cada día mayor y mayúscula que se viene dando. Si tú así lo tomas como una cargada, por supuesto que será una cargada mayúscula, porque todos ven como la mejor opción, y no solamente los propios ni los extraños. Todos vemos que él es el único que puede alcanzar y lograr la continuidad de esta cuarta transformación y de este movimiento. Gracias. Gracias. Quiero hacer una invitación para nuestro compañero de la jornada, en general para todos los medios de La Fuente. La primera reunión que su servidor celebró en su calidad de delegado fue con la señora gobernadora de esta entidad, Lorena Cuellar Cisneros, a quien le mandamos un fraterno abrazo y saludo. Fue una reunión de cortesía para informarle de los trabajos que íbamos a estar en ese momento realizando y que ya estamos con un avance significativo en la entidad. La gobernadora se mostró respetuosa de los tiempos, es una mujer inteligente y la facultad exclusiva de posicionarse respecto de un tema como lo hizo el gobernador de Sinaloa, o el de Tabasco, o el de Baja California Sur, o el de Sonora, o el de Nayarit, le corresponde en el caso de Tlaxcala a la titular del Ejecutivo de Tlaxcala. Es decir, la pregunta, en todo caso, yo la entiendo perfectamente, es facultad exclusiva de la gobernadora posicionarse en el tiempo que ella considere, hacia donde ella considere. Este esfuerzo no obedece a una conducta gubernamental ni a ningún sesgo de ese tipo. Quiero hacer esa aclaración porque, repito, nuestra querida gobernadora fue muy respetuosa de los tiempos, al igual que el señor presidente del partido en el estado. Ningún posicionamiento respecto de alguna definición en este momento.
Buenos días. Moisés Morales de El Sol de Tlaxcala. Dos preguntas obligadas también, como las califican. La primera, ¿se están cargando más en la imagen del presidente que así pareciera, así nos van a entender, por estas afinidades que comentan, que en el trabajo político, si bien lo que comentamos sobre Adán Augusto tiene sustento, también ha habido muchas críticas en su contra? Entonces, es decir, ¿en verdad le apuestan a la encuesta o a la decisión presidencial? Y en breve, pues, la pregunta. Sí, sin duda. A ver, yo soy el vivo ejemplo de que las encuestas en nuestro movimiento funcionan. Yo fui aspirante a la gobernatura de Aguascalientes, gané las 4 encuestas y a razón de género me tocó bajarme, ¿no? Y lo hice porque en nuestro movimiento lo importante no es el cargo, sino el encargo. Es algo que hemos aprendido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que en este equipo hay absoluta confianza siempre al resultado de las encuestas. Creemos en las encuestas como el instrumento para poder elegir a nuestros representantes populares, ¿no? Así que me parece muy importante comentarlo. Y yo te diría que no, que efectivamente hay, digamos, muchas analogías entre Adán Augusto y el presidente, a razón de que son tabasqueños, a razón de el apellido López, a razón de la afinidad familiar, pero creo que cada uno tiene su esencia y un estilo muy claro, ¿no? El presidente ha hablado de que el proyecto de la transformación deberá seguir, pero con cambio, transformación con cambio, y a nosotros nos parece que el secretario de Gobernación tiene absolutamente todos los atributos y cualidades para poder consolidar el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Bien, la segunda pregunta comentaba sobre el respeto a los tiempos electorales y a la ley en general. Al inicio, si no escuché mal, comentaron que Carlos Zurita es regidor con licencia. En el caso del coordinador de Tlaxcala, ¿también pedirá licencia de cargo? Muchísimas gracias, mi amigo y querido Moy Morales, El Sol de Tlaxcala. Por supuesto, ustedes saben, y lo repito, me he conducido con apego a la ley y con el respeto que merece nuestra sociedad, nuestros amigos. Y a esa pregunta, aquí se encuentra la solicitud del permiso que realizo ante el presidente del ayuntamiento de nuestra capital, Alfredo Corichi. Y hago lo propio porque este movimiento está basado en esos principios. Creo que defraudaría al movimiento si no haría lo conducente. Y le doy, estoy mostrando aquí el permiso que solicité en este momento y lo haré por el tiempo correspondiente de acuerdo a la necesidad que nos demande nuestro movimiento. Gracias, Moy. Muchísimas gracias. Mi suplente es Germán Romero y en su momento, por supuesto, en el caso de mi ausencia definitiva o temporal por mayores días, él asumirá el cargo y, repito, he defendido los intereses de nuestra sociedad y aquí lo tienen muy claro. Que no importa que nuestro presidente sea de nuestro movimiento, que haya sido su servidor el coordinador, pero todos saben que mis ideales coinciden con los ideales de nuestro secretario y de nuestro equipo de este movimiento, de darle transparencia y legalidad y sobre todo siempre defender todo con apego a la ley y que las cosas se hagan para nuestra sociedad de la mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, José Luis Agualcin del periódico digital GTTLX. Preguntarle al coordinador nacional o delegado, ¿a cuánto ascienden ya los recursos que se han destinado para la colocación de espectaculares, la pinta de bardas? ¿De dónde provienen esos recursos? ¿Son públicos? ¿Son privados? ¿De dónde provienen? Y la segunda pregunta que les generaría es al dirigente estatal de Morena, sobre todo cuando explica que la
participación ha sido, pues, de alguna manera con todas las estructuras, pero el fin de semana no se le observó en la integración de la estructura del canciller Marcelo Ebrard. Preguntarle si no lo invitaron o no quiso ir o finalmente se confirma lo que preguntaron aquí en esta conferencia, si hay una cargada en ese movimiento. Gracias. La primera pregunta es comentarles que no hay recursos, es una expresión este movimiento, y lo que ustedes ven en las calles, las bardas, pues son compañeros que salen y deciden pintar su barda o le piden permiso al vecino, es decir, se hace con recursos propios, ¿no? Yo mismo ahora pues vengo con mis propios recursos. La semana pasada estuve en Quintana Roo y yo mismo, lo pueden ver hasta en videos, anduve pintando bardas. Es decir, es un movimiento muy orgánico, ¿no? Yo no he visto espectaculares, sí he visto algunos medios de comunicación que tienen la imagen de todos los aspirantes, ¿no? He visto una revista por ahí que, si no me equivoco, se llama Red de Transformación, que promueve el piso parejo y salen los 4 aspirantes, y la he visto en algunos espectaculares, pero entiendo que es un medio de comunicación que paga sus espectaculares. He visto también la de otra revista que se llama Líderes, que también tiene los rostros de la compañera Claudia y del compañero Dan Augusto, e incluso he tenido esa revista y he podido verla y están todas las denominadas corcholatas dentro, pero pues es una revista también que se promueve, ¿no? Esta es la vencida, compañero, ¿no? Así es que yo te diría que no, la verdad es que es un esfuerzo que tendrán que hacer. Aquí veremos seguramente al compañero Zurita y al compañero Ray pues pintando muchas bandas, ¿no? Y yo estoy seguro que lo harán pues con sus propios recursos, ¿no? Así de eso se trata básicamente esto, y le paso aquí el micrófono a nuestro compañero presidente de Morena aquí en el Estado. Muchas gracias. Estimado José Luis, pues reiterar nuevamente lo que dije al principio. La dirigencia estatal de Morena ha sido, es y será pues totalmente abierta a todos los equipos políticos. Nuestra presencia hoy obedece pues a las amables atenciones del equipo de ahora Sadán, quienes nos han hecho esta invitación para la presentación, desde luego, del delegado nacional, quien Arturo Ávila, Carlos Zurita y de Raimundo, y bueno, pues en ese sentido pues la dirigencia les da la más cordial bienvenida. Hemos asistido a otros eventos que también amablemente nos han invitado, y has visto, por ejemplo, al evento que convocó cuando asistió doña Claudia Sheinbaum, en el caso de Carol Altamirano, que es el coordinador de Marcelo, que ha entrevistado también con él. Cuando a su llegada les hemos ofrecido también pues, todas las garantías, la más cordial bienvenida. Y bueno, pues hemos tenido contacto prácticamente con todos los coordinadores. Hoy la dirigencia estatal está concentrada, sí, en fortalecer las estructuras, en fortalecer el movimiento, para cuando llegue el momento, bueno, pues ahora sí que el partido haga su trabajo, ¿no? En ese sentido, decir yo, de parte de nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, ha sido muy enfático en que conservemos pues, la neutralidad, la imparcialidad, pero creo que en este caso, querido José Luis, lo cortés no quita lo valiente, ¿sí? Entonces, repito, el equipo de Abrazada ha sido muy amable, hemos corrido la invitación de las compañeras secretarias y secretarios, y bueno, pues si hay otra invitación de otro equipo, con mucho gusto también estaremos acompañando, no tenemos ningún problema. ¿Quién más? Buenos días, buenos días. Gracias, Macías Palma, servidor de liderazgo. Morena ha demostrado que las encuestas solo las acepta cuando se les acomoda. El caso concreto fue cuando Porfirio Muñoz Ledo ganó la presidencia del partido y no se la pudieron dar hasta que no se les acomodó y
impusieron a Mario Delgado. ¿Qué garantía tienen los otros aspirantes, y principalmente el pueblo de México y los militantes y simpatizantes de Morena, de que esta vez sí va a ser legal, de que sí vamos a poder consultar metodologías, empresas que hacen las encuestadoras, y aquí en Tlaxcala también nunca fue clara la encuesta que hizo ganar la candidatura de Cuellar? Entonces, ¿qué garantía hoy sí tenemos de que se pueda consultar hoy con la facilidad del internet, donde pueda cualquier persona consultar y ver, y hasta dónde van a valer? Porque, bueno, lo está diciendo usted ganó encuestas, pero no lo le dieron cargo. Entonces, ¿para qué las encuestas? ¿Y qué garantía hay de que sepamos todos que son encuestas reales y verdaderas, y no solamente Mario Delgado saliendo a decir ganó tal o cual? Muchas gracias. Buena pregunta. Mira, yo creo que la encuesta a las gobernaturas del 2022 se perfeccionó mucho la presentación y el método, porque efectivamente había una solicitud de toda la militancia del movimiento de que fueran abiertos los procesos. En mi caso particular, yo sabía cuáles eran las reglas del juego, es decir, que de los 6 estados en donde se iba a elegir a un candidato a la gobernatura, quedarían 3 mujeres y 3 hombres a razón de género. Y era algo que podía pasar o no. Tenía que haber 3 mujeres forzosamente en esa fórmula. Es decir, yo acepté participar bajo esos criterios, ¿no?, de origen. Lo segundo que me pareció muy bueno en la encuesta que yo viví fue que los resultados se presentaron públicamente ante los medios de comunicación. Si ustedes se van a la página de Mario Delgado el 21 de diciembre del año 2021, van a ver cómo se presentaron las encuestas abiertas. Yo me enteré del resultado mientras los medios de comunicación se iban enterando de los resultados de la encuesta. Hubo una encuesta que hace la Comisión Nacional de Encuestas de nuestro movimiento, pero además, para que no hubiera duda, se contrataron a 3 casas encuestadoras adicionales con mucho renombre, ¿no?, para que pudieran soportar, y la verdad es que los resultados fueron muy similares en todos los casos. Fuimos 5 hombres los que ganamos las encuestas en ese entonces, y pues ya sabíamos que 2 teníamos que bajar a razón de criterios de género y de criterios con los que también estuvimos de acuerdo antes de participar en la encuesta. Es decir, yo no me sentí sorprendido en ningún momento, yo viví un momento transparente, yo tuve acceso a las encuestas, ¿no? Y un último dato, nada más para que ustedes sepan. Hay 2 momentos en las encuestas. La primera encuesta es de reconocimiento, es decir, cualquiera que se puede inscribir cumpliendo con los requisitos de la convocatoria, y los que tengan mayor reconocimiento van a pasar a una final. Y la última encuesta es por atributos, es decir, si ustedes ven hoy, lo que normalmente muestran las encuestadoras es la intención del voto. Pero la intención del voto en los atributos de la encuesta vale 2 puntos. Hay otros atributos como buen candidato del movimiento, que vale alrededor de 2.75, como la honestidad, que vale 1 punto, como estar identificado con las mujeres, que tiene 1.25, si no me equivoco, como conocimiento del país, que tiene una ponderación también. Y el que logre de esos finalistas los 10 puntos o la mayoría de los puntos, porque pueden venir divididos, es quien gana la encuesta de atributos. Y esto a veces no queda muy claro, ¿no? Uno piensa, va viendo las encuestas y uno piensa que la intención va a determinar al candidato. No es cierto. La intención vale 2 puntos, por lo menos en la encuesta en la que yo participé, ¿no?, a la gobernatura. Entonces, la encuesta seguramente para la presidencia de la República tendrá que ver con reconocimiento, la primera parte, y la segunda parte con atributos. Así es que, por eso les digo, falta mucha historia por escribir todavía. ¿Qué tan públicas van a ser? Pues yo creo que a lo mejor van a repetir la fórmula que hicieron con nosotros. Ahí me pareció que todos estuvimos de acuerdo, o la mayoría estuvimos de acuerdo con los resultados, aceptamos las reglas, y 4 encuestas me parece que fueron importantes para poder terminar las candidaturas. Muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Dos preguntas más? Muchísimas gracias. Gracias. Creo que nadie más. Agradezco la oportunidad que nos brindaron el día de hoy y también comentarles que nuestro coordinador tiene un compromiso en otro estado y bueno, va con el tiempo medido, pero respetuosamente, de verdad, con todo el cariño que me merecen y a los amigos aquí presentes de los medios, agradezco su tiempo y por supuesto también comentarles, Mario, que sí creemos en las encuestas y tú sabes perfectamente que yo he sido fiel creyente de ellos. Tan es así que no estuve beneficiado en el proceso anterior y fui el coordinador de campaña del que hoy es presidente de nuestra capital. Aquí en Tlaxcala, para cerrar, nos sentimos a gusto con dar a gusto. Vamos con todo. Gracias, compañeros. Muy bien.